Bienvenidos al canal de Opocoru y seguimos con el tema de las haciendas locales. Muchas gracias por suscribiros al canal y si no lo has hecho todavía, activa la campanita. Hoy vamos a grabar el capítulo tercero de tributos, concretamente la sección segunda, imposición y ordenación de tributos locales, que como sabéis pertenece todo al título primero, que son los recursos de las haciendas locales. Va de los artículos 15 al 19. Vamos allá. Sección segunda. Imposición y ordenación de tributos locales. Artículo 15. Ordenanzas fiscales. 15.1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. Aquí hago un pequeño inciso para aclararos que si vais al artículo 59.1 veréis que aparecen unos impuestos que son obligatorios en todos los ayuntamientos, que son el IBI, Impuesto de Bienes e Inmuebles, el IAE, Impuesto de Actividades Empresariales, Profesionales y Artísticas, y el IVTM de Vehículos de Tracción Mecánica. Se refiere a ese tipo, digamos, de tributos, ¿ok? Seguimos. 15.2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 15.3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales. Aquí también vamos a hacer un pequeño inciso para aclarar cuál es el apartado 2 del artículo 12. Y el apartado 2 del artículo 12 dice así: a través de sus ordenanzas fiscales, las entidades locales podrán adaptar la normativa a la que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa. Y a su vez, el apartado anterior, que es el 12.1, dice: la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que las entidades locales se tienen que adaptar a la normativa de la Ley General Tributaria del Estado para su propio funcionamiento interno y para poder adaptar sus disposiciones a esa normativa. ¿De acuerdo? Seguimos. Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales. 16.1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán al menos, esto es súper importante, a. La determinación del hecho imponible.
Sujeto pasivo, responsables, excepciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable y tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. B. Los regímenes de declaración e ingreso y C. Las fechas de su aprobación y comienzo de aplicación. Repetimos, porque esto es súper importante. El contenido de las ordenanzas fiscales. Esto es preguntas de examen fijo, vamos. 16.1. Las ordenanzas fiscales contendrán al menos A. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Responsables. Exenciones. Reducciones y bonificaciones. Base imponible y liquidable. Tipo de gravamen o cuota tributaria. Período impositivo y devengo. También B. Contendrá los regímenes de declaración e ingreso y C. Contendrá las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deben de adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. Es decir, que cuando se aprueban las ordenanzas fiscales, al mismo tiempo hay que adoptar cuando se imponen esos tributos. ¿De acuerdo? ¿A partir de qué momento se imponen? Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deben de contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y el comienzo de aplicación. 16.2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán además los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de aprobación y el comienzo de su aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a las que se refiere el apartado 3 del artículo 15. Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales deben de adaptarse simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquellas. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último párrafo del apartado anterior. Es decir, básicamente que las ordenanzas fiscales, cada hacienda local puede hacer sus modificaciones, pero sin contravenir a la Ley General del Estado. Vale. Seguimos. Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. Es decir, cómo se elaboran, cómo y cuándo y dónde se publican y cómo se publicitan. Artículo 17.1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad, ojo, durante 30 días como mínimo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Voy a ver si lo marco.
Perfecto. Repetimos, 17.1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos, es decir, para crear tributos nuevos, para suprimirlos o para ordenarlos, y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Es decir, que si una entidad local quiere determinar unas cuotas tributarias nuevas, aprobarlas, modificar las correspondientes ordenanzas fiscales, debe de exponerlo públicamente mínimo durante 30 días, que al no poner nada sabemos que son días hábiles, en el tablón de anuncios de la entidad local para que la gente que pueda estar afectada, por ejemplo, bueno, pues imagínate que van a construir una carretera y te comen media huerta, ¿vale? Bueno, pues que tú puedas coger y presentar la reclamación pertinente, ¿vale? 17.2. Las entidades locales publicarán en todo caso, los anuncios de exposición y, ojo, esto es muy importante, en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. ¿De acuerdo? Aquí no habla nada de BOE ni nada, ¿vale? Es en el BOP o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. ¿Por qué? Porque a los que nos afecta es a las personas que residen ahí. Al resto del Estado no le importa. ¿Vale? Por otro lado, las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán de publicarlos, además, en un diario de mayor difusión de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Es decir, que aquellos ayuntamientos que tengan una población superior a 10.000 habitantes, también órganos de gobierno de entidades supramunicipales o diputaciones provinciales, además de publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, tienen la obligación de publicarlo en un diario, es decir, en un periódico. ¿En cuál? En el de mayor difusión de la provincia. ¿Ok? Por ejemplo, pues La Voz de Galicia, si es en La Coruña, ¿vale? La Voz de Galicia de La Coruña, por ejemplo, ¿vale? O el Ideal Gallego de La Coruña, en nuestro caso. 17.3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos. Es decir, primero, el orden es un acuerdo, perdón, un acuerdo provisional. Luego, tenemos los 30 días como mínimo para ponerlo al público y que la gente haga sus reclamaciones, y en diarios de máxima difusión, si son anuncios pues de localidades de más de 10.000 habitantes, de diputaciones o entidades supramunicipales, y una vez que ya se llegó al acuerdo provisional, ya han pasado mínimo los 30 días
de exposición pública es cuando empieza esta parte, ¿de acuerdo? Las corporaciones locales adoptarán lo que se llaman acuerdos definitivos que procedan, ¿ok? Es decir, artículo 17.3. Finalizado el periodo de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza. Repetimos, finalizado el plazo de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. Es decir, si está todo correcto, se hace una redacción definitiva que luego se publicará. Si está todo fatal, que aquello no vale para nada, se deroga o se hace alguna modificación. ¿De acuerdo? En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 17.4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, es decir, elevados automáticamente a definitivos, por ejemplo, pues cuando no hay reclamaciones, ya los acuerdos provisionales se suben automáticamente, se elevan automáticamente a definitivos, ¿vale? Sin necesidad de ninguna otra cosa. Y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la provincia o en su caso de la comunidad autónoma uniprovincial sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Es decir, que solo entrarán en vigor cuando se haya publicado. 17.5. Las diputaciones provinciales, los consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales, cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente, dentro de los primeros 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. Vamos, por lo tanto, a hacer un esquema, un repasito muy rápido de cómo va el tema este de las ordenanzas fiscales. Aquí nos tenemos que quedar con lo más importante, que cuando primero se establecen los acuerdos provisionales, ¿vale? Respecto, bueno, pues a las ordenanzas fiscales, a la establecimiento, supresión, ordenación de tributos, etcétera. ¿Ok? Entonces, primero hay un acuerdo provisional que hay que publicarlo en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días como mínimo. A mayores, las entidades que tengan, o bueno, las poblaciones que tengan más de 10.000 habitantes, las diputaciones y las entidades supramunicipales, también tienen que publicarlo además en un diario de mayor difusión de la provincia. Y todas ellas en el Boletín Oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial. Pasados esos 30 días, si no hubo reclamaciones, automáticamente ya es el acuerdo definitivo, ya no pasa por pleno ni pasa por nada. ¿De acuerdo?
Si hubo reclamaciones, entonces em, habrá que publicar en el Boletín Oficial de la provincia o de la Comunidad Autónoma Uniprovincial las modificaciones de esas ordenanzas. Una vez que eso se realiza, entonces, una vez publicadas, es cuando entran en vigor. Aquí hay que tener en cuenta también que si la población de la entidad local es de más de 20.000 habitantes o es una diputación provincial, un consejo, un cabildo insular, deben de editar el texto íntegro de la ordenanza fiscal durante el primer cuatrimestre del año. ¿Ok? Por lo tanto, esquematizado, esquematizado. Ordenanza fiscal va ¿a dónde? Primero al Pleno. Hay una aprobación provisional por mayoría simple y se expone durante 30 días como mínimo. ¿Dónde? En el tablón de anuncios de la entidad local, en el BOP o en la comunidad autónoma uniprovincial, y aquellos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, diputaciones y entidades supramunicipales también deben de publicarlo en los diarios pues, de mayor difusión de la provincia. ¿Para qué? Para que aquellos interesados que puedan estar afectados pues puedan reclamar. ¿De acuerdo? Una vez que pasa el periodo de reclamaciones, si no hubo ninguna reclamación, automáticamente eso ya se aprueba definitivamente, ya no tiene que pasar por pleno ni por nada. Si hubo reclamaciones, entonces sí que tiene que ir al pleno y aprobarse otra vez por mayoría simple. ¿De acuerdo? Una vez, en caso de que haya reclamaciones y se apruebe por el pleno por mayoría simple, hay que publicar esa ordenanza fiscal con todos los acuerdos definitivos y provisionales elevados a definitivos ya. Se publica el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma Uniprovincial y, en caso de entidades locales con más de 20.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos, ese texto íntegro tienen que publicarlo en el primer cuatrimestre del año. ¿Cuándo entran en vigor las ordenanzas fiscales? Una vez que se publican en el BOC. ¿Ok? Y luego hay para impugnarla el recurso contencioso administrativo 2 meses después de la publicación. Espero que más o menos os haya quedado entendido. Vamos a por el artículo 18. Ojo, y recordar, vale, que yo creo que esto ya lo dije, pero bueno, vamos a recordarlo. En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. ¿Ok? Vamos, que si yo quiero una copia de la ordenanza fiscal, tienen la obligación de darme una copia. Vamos allá. Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales, es decir, las personas que de alguna manera están afectadas por ese acuerdo de la ordenanza fiscal, pero que es un acuerdo todavía provisional. Estamos dentro de esos 30 días como mínimo de exposición pública. ¿De acuerdo? A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior tendrán la consideración de interesados a los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos. B. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. Lo que decíamos antes, por ejemplo, pues que te van a pasar una carretera y te comen media huerta, ¿de acuerdo? Tú tendrías ahí como interesado pues lo que diríamos un interés directo como afectado, ¿vale? Por ese acuerdo provisional, ¿ok?
Artículo 19. Recurso contencioso administrativo. 19.1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo determinado o indefinido previsto en ellas sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso administrativo, que se podrá interponer a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. 19.2. Si por resolución judicial firme resultasen anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella sea notificada, salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia. Se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. Es decir, que tenemos 2 meses para, una vez que la ordenanza está, digamos, ya en su aprobación definitiva, tenemos 2 meses para impugnarla a través de únicamente recurso contencioso administrativo. Es lo que nos viene a decir este artículo. Bueno, espero que os haya gustado, os invito a suscribiros al canal y en breve vamos por el siguiente vídeo.